Buenos días a todas, a todos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas les da la más cordial bienvenida a nuestra plática número 18 de este 2022, la cual está denominada El régimen jurídico de la trata de seres humanos, orígenes y caracteres principales. En esta ocasión nos acompaña la doctora Ana Valverde Cano, quien es investigadora postdoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias, doctora, por estar esta mañana con todas y todos nosotros. Y también nos acompaña la maestra Claudia Ruiz Coutinho, ella es nuestra visitadora general especializada en la atención de asuntos de la mujer, quien nos dará un mensaje de bienvenida en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta comisión. Adelante, maestra Claudia, le escuchamos. Gracias, Elenita. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Comenzamos esta semana, como lo hemos hecho en los tiempos recientes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, aprendiendo más sobre los distintos aspectos de nuestra realidad cotidiana y cómo estos inciden en el ejercicio pleno de los derechos humanos o los vulneran. La ponencia de este lunes está a cargo de la doctora Ana Valverde Cano, distinguida académica de la Universidad de Madrid, a quien le agradecemos que hoy esté aquí con nosotros. Para la CDH, capacitar es prevenir violaciones a derechos humanos, es contribuir a evitar conflictos e ilícitos y en ese sentido también es sumar esfuerzos para la construcción de la paz. Las actividades formativas son una prioridad para nosotros y por eso todos los lunes nos reunimos aquí para reflexionar con algún experto en la materia, como lo es la doctora Valverde Cano, que hoy nos hablará sobre el régimen jurídico en la trata de seres humanos. Aunque nadie está exento de ser enganchado por grupos delictivos dedicados a esta actividad, sin importar el sexo, la escolaridad, la raza, las preferencias o el área geográfica donde viva, lo cierto es que las mujeres, las adolescentes y las niñas son las más vulnerables, las más expuestas a ser víctimas de este delito. Este fenómeno de la trata tiene múltiples factores, entre ellos la pobreza, el crimen organizado y también los flujos migratorios. En Chiapas, mujeres y niñas indígenas que viven en pobreza, marginación, discriminación y con carencias sociales múltiples pueden ser víctimas de esta vulneración a derechos humanos. Esto es así cuando los usos y costumbres se distorsionan y cuando a las mujeres de los pueblos originarios se les niegan sus derechos, especialmente el derecho a la educación y al desarrollo personal. Y la composición patriarcal la lleva a cumplir un rol impuesto por prácticas machistas ancestrales. En este contexto, las mujeres pueden ser vistas incluso por sus propios padres como una carga infructuosa. En su desconocimiento completo del concepto de derechos humanos, escuchan a quienes les proponen para ellas un futuro diferente, autonomía personal, progreso económico, lo que resulta en el enganchamiento que les hace caer en el engaño. Ayúdenos a que las personas en riesgo sepan que cuentan con esta instancia de protección y vigilancia y que juntos podemos evitar el que haya más víctimas de trata de personas. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Claudia, y a continuación me permitiré compartir con todas y todos ustedes parte de la trayectoria de nuestra invitada de esta mañana. Ana Valverde Cano es doctora por la Universidad de Granada, con una tesis sobre la regulación jurídico-penal de las formas contemporáneas de esclavitud, premiada por la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación. Ha trabajado como investigadora postdoctoral en el Rights Lab de la Universidad de Nottingham y actualmente en la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte clases de Derecho Penal. Además de su investigación sobre trata y esclavitud moderna, es investigadora principal de proyectos relacionados con delitos de odio y explotación sexual comercial de menores de edad. Bienvenida, doctora, la escuchamos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y si me permiten voy a empezar
voy a empezar casi directamente en materia, así que si pueden compartir la presentación lo agradecería mucho, porque así luego podemos tener un poco de conversación y preguntas que estaré encantada de contestar, aunque aviso que voy un poco pillada de tiempo porque tengo que viajar esta tarde. Así que comenzamos con un tema que como ha puesto en manifiesto Claudia Ruiz y Elena, se trata de una lacra en la actualidad. Yo me voy a centrar en explicar el régimen jurídico, ¿no? Para dar una especie de mapa jurídico sobre el proceso de regulación de trata de seres humanos, que explica mucho cuáles son los problemas actuales que proceden de su origen histórico también, y plantearé también al final una serie de problemáticas más relacionadas con lo que sabemos de la vulnerabilidad, lo que produce la trata, de incongruencias entre el régimen jurídico y lo que realmente pasa con las víctimas de trata, y finalmente pues estaré encantada de discutir sobre este tema y reflexionar juntos sobre un problema de las características de la trata de seres humanos. Si por favor puede pasar la diapositiva, porque siempre me gusta comenzar cuando hablo de trata por poner números, ¿no? Aunque reconociendo que uno de los principales problemas a la hora de ofrecer una visión general sobre la trata es precisamente la dificultad para recopilar datos sobre estos fenómenos. Y esto tiene muchas causas que han sido puestas de manifiesto por los investigadores de manera, bueno, y organizaciones siempre de forma recurrente, y a pesar de que se suele decir siempre de forma tan extendida y tan unánime, no se ha puesto remedio, porque por muchas causas, ¿no? Porque es un fenómeno internacional, transnacional, normalmente por los distintos conceptos de trata que se manejan, los distintos conceptos de explotación, el hecho de que suele llevarse a cabo a través de redes criminales organizadas, además de que es un delito escasamente denunciado, muchas veces por la debilidad del estatus legal de la víctima, por el hecho de que incluso la propia víctima a veces participe en los procesos de trata. Primero ha sido traficada y luego entra dentro de las redes de explotación como incluso partícipe, colaboradora, coautora en ocasiones. Todo esto hace que sea muy difícil saber realmente cuál es la magnitud del fenómeno. Pero a pesar de esto tenemos algunas estadísticas, principalmente han venido de la mano de la Organización Internacional del Trabajo, también de la Organización de Naciones Unidas para la Oficina de la Droga y el Crimen, la UNODC, y conforme a estas organizaciones sabemos que aproximadamente, y las estimaciones conservadoras nos dicen que hay 40,3 millones de esclavos modernos en el mundo, de los cuales se estima que un mínimo de 5,4 han sido objeto de trata. Y también sabemos que ningún país está exento. Las más afectadas suelen ser mujeres adultas, la más afectada a nivel global. Luego estas dinámicas cambian en función de la región en la que nos encontremos. Sabemos que las mujeres adultas suelen ser más objeto de trata, número que en regiones como por ejemplo la Unión Europea se eleva al 80% del total, siendo el sector más frecuente o quizá más frecuente, más identificado el trabajo sexual, seguido del trabajo forzoso. También resulta interesante comprobar que aunque un gran volumen de trata se da a nivel transnacional, la mayoría de las víctimas son tratadas en su propio país o región, siendo los explotadores personas de su propia nacionalidad. También sabemos que el número de condenas por este delito es particularmente bajo, a pesar de que, según también las estimaciones de la OIT, se trata de un negocio
cuyos beneficios económicos rozan los 150 billones de dólares norteamericanos anuales. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Y la siguiente. Todos estos datos son, luego le facilitaré a Elena la presentación para que la pueda compartir con ustedes, porque resalté algunos datos que me parecen interesantes, pero no me voy a centrar exactamente en eso. Esta diapositiva, por ejemplo, que es una simplificación de, digamos, el perfil de víctima más frecuente según la zona, y vemos que hay algunas donde la principal víctima suele ser una mujer en el ámbito sexual. En otros casos la participación, tanto mujeres como hombres participan o suelen ser víctimas de trabajo forzoso, y también ahí se explica si, o también aquí te dice cuál es el perfil, si adulta o niño, que predomina en según qué regiones. ¿Puede pasar diapositiva, por favor? Vale, voy a hablar a continuación de la evolución histórico-legal del régimen de trata. Aunque la trata de personas no se refiere únicamente a aquella con fines de explotación sexual, en general se le ha dado cierta preponderancia. Y esto se explica en parte a cómo se origina la lucha contra la trata, que estaba muy vinculada a la trata a lo que se conoce como la trata de blancas. De hecho, todavía, no sé si en México ocurre, pero aquí en España pasa mucho. Cuando yo digo trabajo sobre trata de personas, ellos dicen, ah, sí, trata de blancas, que es como surgió inicialmente el régimen contra la trata, ¿no? La trata de blancas, que en el fondo es una visión ultra parcial del fenómeno, porque cualquier persona puede ser objeto de trata, ¿no? Pero el régimen contra la trata de personas surge sobre todo como una lucha contra la trata de mujeres y niñas, y se suele obviar la otra pata del régimen contra la trata, que es la trata con fines de explotación laboral, que surge sobre todo con el régimen de la prohibición del tráfico de esclavos. Entonces tenemos dos regímenes que tienen dos genealogías distintas. Por un lado, el tráfico de esclavos, y por otro lado, la trata de blancas, que digamos que el protocolo de Palermo aúna en el año 2000. Por un lado, por tanto, tenemos el tráfico de esclavos. La prohibición del tráfico de esclavos está muy vinculada al movimiento abolicionista de la esclavitud, que empieza a prohibirse internacionalmente a partir de la Declaración de Viena, el Acta de la Conferencia de Berlín de 1812. Empiezan a ser habituales declaraciones que no tienen carácter vinculante para prohibirlo o regularlo. En un primer momento, además, Reino Unido, que hace suya la causa abolicionista de la esclavitud, intenta incorporar o prohibir el tráfico de esclavos vía tratados, ¿no?, sobre piratería, mediante la introducción de cláusulas que permitiesen acceder a buques extranjeros cuando hubiera sospechas de que se estaba comerciando con esclavos. No obstante, esta vía no tuvo demasiado éxito. Sí la tiene la vía tratados bilaterales con distintos estados, hasta que de facto a principios del siglo XX la prohibición del comercio de esclavos era casi una realidad, y finalmente se formaliza en la Convención de 1926 sobre la esclavitud. Y por lo tanto, la prohibición del tráfico de esclavos entra dentro del mismo saco donde se incluyen la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y los trabajos forzosos. La trata de mujeres, sin embargo, tiene un origen y unas características algo distintas. El movimiento contra la trata de blancas surge sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, tras el éxito del movimiento abolicionista de la esclavitud. Por eso digo que son realidades un poco distintas. El contexto es el siguiente: habían empezado a trasladarse mujeres blancas en sitios, o sea, mujeres blancas europeas a sitios fuera de Europa, hasta formar un sistema de prostitución masiva para satisfacer las necesidades de las tropas europeas. Estamos en el contexto de la guerra napoleónica. Como problema inesperado, ocurrió
que se extendieron la enfermedad de venérea entre las tropas francesas, lo cual ponía en riesgo el proyecto colonial. Por tanto, para controlarla, se comenzó a reglamentar la prostitución, justificándose por cuestiones de salud, y se llevaban a cabo una serie de controles personales, la obligación de tomar medidas sanitarias para las prostitutas, no tanto para los soldados, y comenzó a regularse la prostitución. Entonces, lo que al principio parecía confinado al ámbito militar, más adelante se extiende al ámbito civil bajo una pátina de neutralidad médica, pero ante este estado de las cosas, que se expande, o sea, no se queda en Francia, sino que se expande a otros países europeos y colonias. Entonces surge grupos liderados por mujeres que empiezan a quejarse frente a esta situación. De esto, unido a la percepción de lo que consideraban un atentado a la dignidad de las mujeres, una amenaza a la pureza, a la castidad de las mujeres blancas, por eso se conocía como trata de blancas, empezaron a alzarse distintas voces en contra de la regulación de la prostitución que se consideraba indigna, y surge lo que se conoce como movimiento abolicionista de la trata de blancas, que está muy ligado a su vez al movimiento abolicionista de la prostitución. Esto además, este grupo que pretendía abolir la trata de blancas quería aprovecharse también, lo cual explica que a la trata de blancas se le ponga el apellido esclavitud blanca también. Intenta aprovechar el éxito rotundo que fue el movimiento abolicionista de la esclavitud para lograr el mismo consenso para la trata de blancas. Entonces se intentó, y esto sí es muy frecuente, no solo con la trata, sino con otros fenómenos, se intenta vincular esos fenómenos a la esclavitud, porque en el entendimiento de que cuanto más se vinculara a la esclavitud, más consenso se iba a generar sobre la necesidad de prohibirlo. Entonces empieza a haber un movimiento que luego se traslada a los propios tratados de vincular la trata de mujeres a la esclavitud blanca y tratar de abolirlo. A esto se le une un contexto muy propicio, porque habían empezado a proliferar relatos de mujeres desamparadas que eran engañadas, que no dudo que sea cierto, ¿no? Pero todo el régimen de la trata había estado muy vinculado a lo que se conoce como el mito de la trata de blancas, que consistía en dibujar la imagen de mujeres desamparadas que eran secuestradas, drogadas y trasladadas a otros países, en general indefensas, todo para producir o para generar un consenso para acabar con la trata de blancas. Y este mito de mujer indefensa que es objeto de trata y tal, todavía pienso que está muy presente en el régimen actual de la trata de personas, a pesar de que luego la realidad es mucho más compleja. La víctima no siempre casa con el ideal de una buena víctima que ha sido secuestrada, drogada y mantenida indefensa, sino que luego la realidad es mucho más complicada y las víctimas a veces participan también en las redes de trata y no son el ideal de víctima que uno puede tener en la cabeza. Así que en este tipo de historias, que eran atrayentes para el público, ocultaban cuestiones más cotidianas también, como han puesto de manifiesto numerosos autores y autoras, como la migración de profesionales para trabajar en el mercado del sexo internacional. En conclusión, el movimiento abolicionista de la prostitución proporcionó los elementos en los que se basó la lucha contra la trata de blancas. En este contexto, en el que, digamos, había debates nacionales, ¿no? en distintas regiones, se internacionalizó
a partir sobre todo del año 1904. Que a partir del concretamente 4 hasta llegar al tratado que sigue en vigor y que precede al protocolo de Palermo, que es el tratado de Lex-Sucés. Así tenemos el primero, que es de 1904, que se llama Acuerdo Internacional para la Supresión del Tráfico de Trata de Blancas. Tenemos otro muy parecido, el Convenio para la Supresión del Tráfico de Trata de Blancas de 2010. En ambos tratados se castigaba al que secuestrara, sedujera o contratara a mujeres jóvenes con propósitos licenciosos, como se les llama. Luego tenemos otros dos tratados de 1921 y 1933 que castigan también el traslado de mujeres con fines de explotación sexual, también con el consentimiento de las mujeres, y empiezan también no solo a centrarse en los países de destino, sino en los países que envían. Y posteriormente, en el marco de Naciones Unidas, se adopta el convenio de Aix-Chazés de 1949, que viene a suplir todos los anteriores, en el que se incrimina no solo la trata de mujeres y niñas, sino la explotación de la prostitución ajena, es decir, el proxenetismo. El movimiento abolicionista de la prostitución, bajo esta óptica, había ganado. No obstante, esto no acaba aquí. Como dije, el régimen actual es un régimen híbrido que bebe de dos genealogías, del régimen de la prohibición del tráfico de esclavos y de la trata de blancas, que se unen en el protocolo de Palermo. Si puede pasar la diapositiva, se lo agradezco. Bueno, se ha movido un poco, pero creo que se lee. El protocolo de Palermo es el protocolo que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Aquí, como vamos a analizar a continuación, se aunan estas dos genealogías, lo que explica que en el fondo haya dos definiciones ocultas, dos estándares de protección distintos ocultos que se observan si analizamos con atención la definición. En general, esta norma, que se enmarca dentro del derecho penal transnacional, lo que pretende es promover la cooperación para prevenir y combatir la trata de personas. Tiene, también por el tipo de convenio que es, ¿no?, que es de penal internacional punitivista, busca sobre todo la incriminación de la conducta y residualmente solo la protección y asistencia de las víctimas. La razón de este enfoque es que la principal influencia de este convenio es de Estados Unidos, que se ha convertido en uno de los principales sponsors de la lucha contra la trata a nivel internacional, como en su momento lo hizo Reino Unido en relación con la esclavitud. Y este protocolo bebe mucho, fue muy influido por una ley aprobada en el año 2000 que se llama Victims of Trafficking and Violence Protection Act, que puso en marcha mecanismos para hacer cumplir unos estándares mínimos de lucha contra la trata a nivel internacional, que influyó en el resto de países y en las propias Naciones Unidas, y que finalmente cristalizó en el protocolo de Palermo. Tras la aprobación de este protocolo, sí que se han venido a reforzar, o que ha habido un cierto viraje victimocéntrico en el sentido de reforzar las obligaciones que tienen que ver con la protección de las víctimas, o que miran más a los factores de prevención, nunca de manera suficiente, pero sí un poco más que en Palermo, en otros convenios regionales como el Convenio de Varsovia, en cierta medida la Carta de San José y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta definición es una definición bastante compleja que consta de tres elementos: una acción, unos medios y un propósito de explotación.
La acción consiste, por tanto, en los verbos típicos, como diríamos en derecho penal, o recepción de personas. Es decir, todas las conductas que se pueden realizar durante el proceso de trata, desde el origen hasta el país de destino. Esto quiere decir que para que la trata sea trata, no es necesario que el traslado de la víctima sea transnacional en el sentido del cruce de fronteras, porque también va a constituir trata el transporte dentro de un mismo estado, que por otro lado es un tipo de trata bastante frecuente en algunos países. Y de hecho este elemento de no exigencia de transnacionalidad es una de las características que permite diferenciarlo de otros fenómenos, como por ejemplo la inmigración clandestina, porque si bien la inmigración clandestina exige necesariamente un cruce de fronteras, en el caso de la trata no es un elemento del tipo. Normalmente va a haber cruce de fronteras porque obviamente cuando se desarraiga una persona de su contexto es más fácil explotarla, y los tratantes se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas para explotarla, pero no un elemento del tipo. Además, esta acción, para que sea típica, tiene que cometerse utilizando o recurriendo a una serie de medios, que son la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de la persona que tenga autoridad sobre otra. Este popurrí de medios permite que distingamos entre tres tipos de trata. Bien, la trata coactiva, donde se emplean medios de tipo coactivo, ya sea lo que se le llama vis física, es decir, una compulsión física, que sería pues, directamente el secuestro o la violencia, etcétera, o vis psíquica, que sería la amenaza de un mal. Eso por un lado. Luego tendríamos la trata fraudulenta, donde se emplearían medios fraudulentos como el engaño para que la persona acceda a emprender el viaje. Y por último, la trata abusiva, donde se aprovechan de unas ciertas circunstancias que ya concurren en la víctima o que han sido creadas por la persona para que se decida, o para obligarla o compelerla de alguna manera a iniciar el proceso del viaje que termina en la explotación. Se trata de una enumeración que no implica que si concurren varios medios se agrave o algo así. En la trata pueden concurrir simultáneamente varios medios o de forma sucesiva. De hecho, lo normal es que así sea. En el proceso de desarraigo o de conducir a una persona de una situación de no explotación a una situación de explotación, suelen entrar en juego distintas dinámicas. Normalmente, al menos en España, es muy frecuente la dinámica en concreto con mujeres nigerianas, en las que se inicia con un engaño. Si vienes a España vas a tener una vida mejor, vas a encontrar un trabajo, vas a trabajar aquí, etcétera, es decir, unos medios fraudulentos o abusivos, porque se aprovechan de una situación de vulnerabilidad de la víctima, para luego, cuando está o en el proceso, durante el trayecto o ya en España, se le compele mediante unos medios más coactivos, se la amenaza con que porque se ha garantizado la deuda con un ritual vudú, entonces se le amenaza con que eso le va a producir un mal, o se le amenaza con que los familiares que están en Nigeria van a recibir algún tipo de daño, etcétera. Es decir, la trata o sea, a pesar de que nosotros los académicos la tratemos de categorizar con categorías estándares o estancas, en la práctica se va a ir recurriendo de unos medios a otros, e incluso la cuestión del consentimiento a veces va a ser bastante dudosa. Finalmente, otro elemento que es importante en la trata es el propósito de explotación. Esta finalidad de la trata es lo que en derecho penal conocemos como un elemento subjetivo del injusto. Es decir, la persona
o el dolo de la persona o su intención debe ir enfocada no solo a cometer la acción de esa manera, o bien coactiva, fraudulenta o abusiva, sino que además tiene que tener un objetivo, tiene que haber un dolo especial de explotarla. Y por lo tanto solo va a ser un traslado típico o delictivo si la finalidad es la explotación de la persona, ya sea laboral, sexual o fisiológica, fundamentalmente, normalmente además, para obtener un provecho económico. La explotación, el protocolo establece que la explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Es decir, se pueden agrupar o bien en lo que se conoce como trata con fines de explotación laboral, que incluye la esclavitud, la servidumbre, los trabajos forzosos, trata con fines de explotación sexual, en los que se refiere a la explotación sexual genéricamente, o bien la trata con fines de extracción de órganos. De esta manera, en el fondo, más que definir lo que es la explotación, lo que hace es enumerar algunos tipos sin que se puedan deducir características comunes para establecer una definición exacta de explotación. Y aquí es donde se ve, como decía al principio, con claridad las dos genealogías de la trata, porque en el fondo está estableciendo dos tipos de estándares, uno más bajo y otro más alto, porque en relación con la explotación laboral nos dice que como mínimo tiene que alcanzar el umbral de o trabajo forzoso o servidumbre o esclavitud o formas análogas, es decir, que está estableciendo que no puede ser una explotación normal, sino que tiene que ser una explotación con un plus que alcance como mínimo el trabajo forzoso. Mientras que para la explotación sexual no se habla de que tenga que alcanzar un cierto nivel de gravedad, sino que podría o cabría en la definición de trata la explotación, por ejemplo, del proxeneta, de forma que una persona que engaña a otra para que venga a España o a otro país o por ejemplo, de Bolivia a Perú, para luego explotarla sexualmente sin necesidad de que alcance el umbral de trabajo forzoso, en ese caso también entraría dentro del concepto de trata de personas. Y esto es, y esta definición en el fondo lo que refleja es una falta de desacuerdo entre grupos feministas y de otro tipo a la hora de redactar el protocolo de Palermo, que querían incluir todo tipo de prostitución dentro de las finalidades de la trata, de forma que cualquier tipo de captación de la persona con fines de prostituirla, hubiera consentimiento o no lo hubiera, fuese trata de personas. En fin, entonces esta definición o esta doble lectura que se puede realizar refleja falta de acuerdo o cómo se fue configurando el régimen contra la trata. Esto, como digo, se trata de un delito complejo y que necesita como esos tres elementos que concurran juntos para poder hablar de trata. Esto nos hace que nos planteemos las siguientes preguntas. ¿Cuándo se consuma el delito de trata? Al tratarse de un delito que los penalistas conocemos como resultado cortado, es decir, aquellos en los que se trata de una acción con un objetivo sin que tenga que alcanzarse ese objetivo, entonces este delito se consuma simplemente cuando se efectúa la acción, utilizando esos medios, o sea, una acción impuesta coactivamente o de forma fraudulenta, con el propósito de explotarse, ya estaría cometiéndose un delito de trata, que tendría que castigarse de manera autónoma. Si no se ha conseguido, si no se ha impuesto la acción, por ejemplo, porque se ha contactado a la víctima vía online, en redes sociales, intenta embaucar a una chica que le dices que tiene una oferta de trabajo en México DF y que tiene un trabajo remunerado de camarera o algo así. Si se la contacta, como todavía no se la ha captado, a menos que ella acceda o que inicie de alguna manera
el proceso, estaríamos en el ámbito de la tentativa. En el sentido contrario, si ya se ha producido la captación o el traslado de la persona con fines de explotarla y además se consuma esta explotación, es decir, no solo se la capta, sino que se la explota finalmente, lo que tendríamos serían dos delitos distintos. Por un lado la trata, que ya se ha producido, y por otro lado la explotación, que es un delito distinto. Y por eso se habla de que la trata es un delito con resultado cortado. Porque tiene un resultado, ¿no? Porque ya se ha reclutado, se ha trasladado a la persona, lo que implica una cierta acción y a una conducta riesgosa de por sí, pero no abarca, su injusto no abarca el resultado, que sería la explotación en sí, que requiere una criminalización autónoma. Dependiendo del tipo de explotación de la que estemos hablando, ya sea sexual o laboral, etcétera, se castigaría de una manera u otra. Otra pregunta que se plantea es en qué se diferencia del tráfico ilegal de inmigrantes. Porque, y planteo de nuevo, lo he mencionado un poco anteriormente, pero es importante plantearlo de nuevo, porque en la práctica este va a ser uno de los principales problemas. Porque aquí concurren cuestiones como el consentimiento y la finalidad de explotación y muchos problemas de prueba. Porque el tráfico ilegal de inmigrantes se caracteriza porque uno requiere un cruce de frontera, además hay un consentimiento de la persona, es decir, no se han empleado estos medios que supuestamente se emplean, como los medios coactivos, fraudulentos, abusivos. Además, el objetivo de traficar con migrantes no es explotarlos, sino simplemente que crucen la frontera, y esto afecta a la consideración del bien jurídico protegido. Es decir, ¿qué se protege con esto? Pues en función del ordenamiento jurídico vamos a decir una cosa y otra, pero vamos a acordar que con esto también se protege, digamos, la integridad del Estado o el derecho que tiene el Estado a controlar sus flujos migratorios, etc. Sin embargo, la trata se dice que es más complejo porque lo que se protege es la dignidad de la persona, su derecho a no ser instrumentalizada, a no ser explotada, etc. Y por lo tanto, ni se requiere transnacionalidad, el consentimiento por descontado o no está o está viciado, y la finalidad es la explotación. Y de esta manera se diferencian las dos categorías, aunque ya digo que en la práctica habrá situaciones en las que no sea fácil probar que se sabía o que no se sabía que la persona iba a ser explotada. Habrá problemas de prueba serios cuando, por ejemplo, las personas que participan en el proceso de traslado de migrantes, porque el dolo, como dije, tiene que abarcar no solo la acción, sino el propósito de explotación, y puede haber situaciones de conductas imprudentes, ¿no?, en las que se sabe que se traslada a personas a España y se puede prever un riesgo de que vayan a ser explotadas, pero no se sabe del todo. En fin, aquí va a haber siempre problemas de prueba, tanto del consentimiento de los migrantes, que se pruebe que no sabían o que no podían prever, que no habían consentido a la conducta de explotación, etcétera, como problemas relacionados desde la perspectiva del agresor con el dolo, con la imprudencia, si sabían o no sabían que las personas iban a ser explotadas, etcétera. Todo esto producido por la forma en la que está construida el delito de trata. A esto se le añade además problemas relacionados con la propia definición, que a pesar de que tengamos una definición, además en concreto creo recordar que en México este problema puede ser importante porque México castiga la trata como la conducta, o sea, la acción acompañada de los medios, pero con el propósito de explotación en general, es decir, todo el proceso de captar, trasladar a una persona impuesto con los medios coactivos, abusivos, fraudulentos, con el propósito de explotarla,
sin establecer ningún tipo de estándar más alto. Esto hace que a la hora de la cooperación interestatal se planteen problemas con estados que han regulado un poco distinto el delito de trata y que no admitan como trata cualquier propósito de explotación, sino que hayan dicho solo es trata si se ha trasladado a la persona con el fin de someterla a trabajo forzoso. O sea, tenemos por un lado a México, que ya digo que no estoy muy segura si se regula así, creo que sí, pero luego me corrigen si me estoy equivocando. Pero bueno, no hablemos de México, hablamos de otro país que castigue la trata con fines de explotación laboral sin más, y otro país que regule la trata con fines de sometimiento a esclavitud. Claro, los estándares son distintos y a la hora de la cooperación interestatal y de pedir, por ejemplo, la extradición de la persona, hay principios como el de reciprocidad y el de doble incriminación, en el que se va a tener que mirar que las dos conductas castigadas sean iguales. Y en este caso, las diferencias de tipificación de trata, aunque se llamen igual, aunque se llamen trata, pueden ser sustancialmente distintas, como un país en el que cualquier traslado de una persona con fin de explotarla sea trata y otro en el que se requiera no solo explotación laboral sin más, sino un estándar muy alto compuesto por la esclavitud. Entonces, a pesar de que tengamos una definición bastante más clara que otros regímenes, que por ejemplo el terrorismo, en el que ni siquiera tenemos una definición, a pesar de esto también se pueden plantear problemas en la práctica que afecten a la cooperación interestatal. ¿Puedes pasar, por favor, la diapositiva? Gracias. Para ya llegar al fin de la ponencia y ofrecer algunas reflexiones o algunos elementos para el debate, me gustaría reflexionar sobre la relación entre la trata de personas y la vulnerabilidad. Porque los análisis estadísticos sugieren que las causas de vulnerabilidad a la trata de seres humanos interactúan entre sí en varios niveles estructurales, nivel comunitario, familiares e individuales. Los principales factores que predicen, de hecho, la existencia de trata en un país son, según investigadores, sociólogos, etcétera, la pobreza, el nivel de corrupción y la existencia de conflictos y malestar social que normalmente interactúan con otros factores que concurren en la persona concreta y que determinan que en iguales condiciones materiales estructurales una sea objeto de trata o explotada y otra no. Además, la trata tiende a fluir de países que son pobres e inestables a aquellos ricos y más estables, pero no solo, porque también pueden producirse otro tipo de dinámica debido a otros factores de tipo comunitario, sobre todo. Y todo esto, a todo esto hay que añadirle además que desde el punto de vista del traficante, un destino perfecto es aquel relativamente rico con la suficiente corrupción que permita el cruce de fronteras con bajo riesgo. Los traficantes saben que en muchos países bien por el bajo nivel de concienciación o bien por la escasa aplicación de la normativa antitrata, existe un riesgo mínimo de persecución, lo que explica que en algunos casos, en algunos países, a pesar de que sus contextos sean muy parecidos, sus contextos estructurales, en algunos casos prolifere más la trata o de un cierto tipo que en otros. Con toda esta reflexión final, lo que quería llamar la atención es que, si bien es importante la perspectiva punitivista o criminal de la lucha contra la trata, obviamente porque es la punta del iceberg, en realidad es un problema de carácter muy estructural de cómo se organiza el mercado, es un problema que tiene que ver mucho con la globalización, con dinámicas
migratorias, que se aprovechan de conflictos y en general de causas de vulnerabilidad, y que por lo tanto necesita claramente no solo que reforcemos los mecanismos de cooperación penal y de lucha criminal de la trata, sino que tenemos que también, es muy importante atajar o tratar de resolver o tratar de ponerle más énfasis a los factores de vulnerabilidad, que son precisamente los que explican o los que incluso pueden llegar a predecir cuánto de explotada o cuánta trata puede haber en un determinado contexto. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Y ya lo voy a dejar apuntado, no me voy a centrar en este estudio, que simplemente les comparto por si tienen, por si les parece interesante. Hicimos un estudio utilizando los datos que teníamos del mecanismo de National Referral Mechanism de Reino Unido, que recoge o que cuantifica las víctimas de trata en Reino Unido y cuáles son sus países de origen, y cogimos los países de los que venían más víctimas de trata, y entonces analizábamos las causas de vulnerabilidad, lo que explicaban que hubieran sido tratadas. Esa diapositiva resume un poco los resultados de esa investigación, y como ven, los factores más explicativos eran factores más bien estructurales, que en algunos casos interactuaban con otros factores de vulnerabilidad. En la siguiente diapositiva les pongo un link al estudio, y en fin, que con esto lo que quería era reincidir o hacer especial énfasis en la idea de la necesidad de aproximarse a este problema desde muchas perspectivas, porque es imposible, y de hecho se ha demostrado que no es útil, porque el número de víctimas tratadas no se ha reducido por más que se tenga un enfoque criminológico del tema, y que desgraciadamente hasta que no afrontemos las causas de vulnerabilidad, se trata de un problema que creo que va a ser difícil resolver. Así que ahora quedo a su disposición para el debate. Si tienen preguntas o algún tipo de reflexión, estoy encantada de participar en la conversación. Muchas gracias, doctora. Escuchamos a la maestra Claudia Ruiz, si quiere hacer algunos comentarios respecto al tema que se abordó en esta mañana, e invitamos a quienes están en la sala a que puedan plantear sus preguntas en el chat o bien solicitar el uso de la voz. Adelante, por favor, maestra. Gracias, Elenita. Muchas gracias, doctora Ana, por su exposición. Invita a la reflexión sobre todo lo que es el tema de la corrupción y de la impunidad, para que la trata, como usted bien lo comenta, pueda fructiferar y seguir tendiendo sus redes. Está vinculado a esto, a quienes le corresponde investigar, sancionar y prevenir este tipo de ilícitos y de violaciones a derechos humanos, pues no hagan lo correspondiente. Y por otra parte, también que nos invita a la reflexión es el tema de la falta de educación, de la pobreza y de la marginación en las que vivimos, las que viven muchas personas, y que eso hace también sea un factor para querer acceder a otro tipo de ingresos o a otro tipo de vida, y de esta manera son cooptados por el crimen organizado. Sin duda es un gran tema que da para mucho. Es un tema para promover mayores estudios sobre el origen y el tratamiento de la trata, la manera del cómo todos podemos incidir para denunciar este ilícito y para que cada día sean menos víctimas de este delito. Muchas gracias, doctora, y pues dejo el teléfono. Dejo la palabra a Elenita y un saludo afectuoso para todos. Muchas gracias, doctora. Pues en el chat manifiesta que la felicitan por su intervención. No tenemos en este momento alguna pregunta o inquietud.
Y quisiéramos reiterarle nuestro agradecimiento, doctora, y pediría por favor a mis compañeros, si son tan amables, de proyectar el reconocimiento que firma nuestro titular, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta comisión, como agradecimiento por la plática que nos otorgó esta mañana la doctora Ana Valverde Cano. La plática fue el régimen jurídico de la trata de seres humanos, orígenes y caracteres principales. Muchísimas gracias, doctora, y pues les invitamos a todas y todos a nuestra siguiente plática de lunes y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos.